Hola, buen día. Mi nombre es Melanie Borrego García y les voy a hablar acerca del tema que elegí para mi ensayo, el cual es uso de explosivos en minería. Para introducirlos un poco más al tema, les voy a explicar lo que es la minería. La minería es el conjunto de actividades que se realizan en un yacimiento, esto con el fin de obtener los minerales que existen en el subsuelo y en el suelo. La minería es una práctica utilizada desde hace mucho tiempo atrás. Las primeras civilizaciones ya utilizaban técnicas mineras. Cabe destacar que en el antiguo Egipto se usaba la minería con unas técnicas muy pesadas y peligrosas. Pero con el paso del tiempo estas técnicas han ido evolucionando y se han convertido en un poco más seguras para la gente que trabaja en las minas. La minería es una actividad económica muy demandada en muchos países, entre ellos México, además de que genera muchos empleos y los productos que se generan en esta práctica son utilizados en la vida cotidiana. Ya que aclaramos este punto, vamos a centrarnos en un punto de esta gran industria, que es el uso de explosivos en minas. Cuando hablamos de explosivos nos referimos a toda sustancia que por alguna causa externa, ya sea un roce o una aplicación de calor, se convierte violentamente en gases. Estos gases son de alta temperatura y liberan calor, presión o radiación. Todo esto sucede en un tiempo muy breve. Pero estas sustancias en condiciones normales de temperatura y de presión son inocuas. Partiendo de que ese fenómeno se presenta por una reacción química de descomposición demasiadamente rápida, se puede presentar en las siguientes dos modalidades. Primero está la deflagración, que eso puede explicar que al reaccionar una partícula se calientan sus vecinas y aumenta su temperatura hasta que ésta alcance una magnitud de un valor dado. Se produce su autoinflamación hasta que se acaba el material que se propaga. La velocidad de ese proceso depende de la temperatura, de su presión y del confinamiento, además de que alcanza órdenes de centímetros por segundo. Luego tenemos la detonación, que también es definida como un fenómeno explosivo. Se propaga en el medio inicial por dos fenómenos que se atienden mutuamente entre sí. Uno físico, que es una onda de choque, y otro químico, que es una reacción química de oxidación sin aporte de oxígeno. Gracias a que la onda de choque actúa sobre la partícula, provoca que la materia se caliente y produzca su autoinflamación. La velocidad de este fenómeno alcanza magnitudes de miles de metros por segundo. Los explosivos que presentan la modalidad de deflagración se les denomina propulsores o pólvoras, y los que presentan la modalidad de detonación se nombran como simplemente explosivos. Es importante mencionar que en cualquier faena minera solo se van a poder emplear explosivos y accesorios de ellos que están aprobados por el Instituto de Investigaciones de cada estado. Además, las personas que manipulen los explosivos deberán contar con una licencia vigente otorgada también por la fiscalizadora de cada estado. Con lo anterior nos podemos dar cuenta que en la mina existirán personas encargadas nada más de los explosivos. Eso nos asegura que serán manipulados sin ninguna falla o algún obstáculo, facilitando las labores cotidianas de una mina. Gracias a la ley, los pequeños mineros son considerados como consumidores evitables de explosivos, y es por esto que tienen que seguir una serie de requisitos para hacer un buen uso de ellos, que incluye su almacenamiento, su transporte y su manipulación. Antes de entrar en ese tema, voy a mencionar que es importante que todo el personal que trabaja en una mina deberá aportar un equipo de seguridad para su protección personal. Les voy a mencionar cuáles deben de ser estos. Primero, empezar por la protección de la cabeza. Usualmente se usa un sombrero o un casco de seguridad. Este porta una abrazadera que ayuda a sostener la lámpara de seguridad. Este casco tiene como objetivo reducir las posibilidades de que el minero se pegue en la cabeza. Esto pasa en las minas que tienen unas capas muy bajas, por ejemplo la mina del carbón, pero voy a hablar de esta mina un poco más adelante. Luego están las lámparas del casco. Esto es fundamental para los mineros que las usen cuando están trabajando en áreas que no hay iluminación permanente. De esta manera los mineros se van a poder mover y trabajar de una manera segura. También es importante que la lámpara sea ligera y que tenga una buena iluminación, además de que debe ser fácil de manejar con guantes puestos. También están los lentes de seguridad. Esto es importante para proteger los ojos del minero de cualquier objeto extraño que se pueda introducir en ellos. También se tiene la protección respiratoria. Esta es una mascarilla que se usa para evitar que el polvo entre a los pulmones de los mineros. La maquinaria y los explosivos empleados en la minería producen ruidos muy fuertes. Es por eso que el minero deberá usar protección para los oídos. Se usa unas tipo orejeras y unos tapones para los oídos. Los guantes de trabajo se van a utilizar en operaciones que pueden provocar irritación al minero. Luego están las botas. Esta es la protección para los pies, y la suela de estas botas tiene que ser gruesa para prevenir cualquier perforación, además de que esas botas pueden ser de hule o de piel. Y por último, la ropa que se utiliza son trajes completos de algodón, y también se les añade unas tiras de material reflejante para que sean visibles para las personas que manejan vehículos en la mina. Dicho esto, podemos ir hablando de los explosivos. Estos tienen una serie de características que nos ayudan a determinar su aplicación y su uso. Entre estas características se encuentra la facilidad que tienen para detonar y su estabilidad en diferentes temperaturas. Se diferencian en altos, su detonación produce un fuerte efecto destructor, y los bajos, que sufren un proceso de descomposición exotérmica lento. Actualmente en las minas existen tres tipos de explosivos que son utilizados comúnmente.
Primero está el ANFO. Este es un explosivo muy seguro, barato y además de que sus componentes se consiguen con mucha facilidad. Se utiliza en la voladura de suelos rocosos de tipo medio blando. Básicamente es una mezcla de nitrato de amonio con combustibles derivados del petróleo. Luego tenemos las emulsiones, que se denomina del tipo agua en aceite. La fase acuosa se compone por sales inorgánicas oxidantes disueltas en agua y la fase aceitosa por un combustible, que este es un líquido imisible en agua. Y por último tenemos la dinamita. Este es una mezcla de nitroglicerina con dióxido de silicio y se considera un explosivo potente y de almacenamiento seguro. Los explosivos también son clasificados de acuerdo a su duplicación y su secuencia. Se dividen en 3 tipos. Los explosivos iniciadores o primarios. Estos tienen como objetivo iniciar la detonación de una masa explosiva. Estos son extremadamente sensibles a un estímulo de calor o fricción. Se caracterizan por tener una alta sensibilidad en estado puro y un ejemplo de ellos son detonadores o iniciadores. Luego los explosivos rompedores o secundarios. Estos son los que causan el efecto rompedor del disparo y son poco sensibles a estímulos de calor o fricción. Un ejemplo de ellos es el ANFO. Estos explosivos también se dividen en 2, que son las sustancias explosivas, que solo están formados por un compuesto químico, y las mezclas explosivas, que están formadas por 2 o más compuestos químicos. Y por último tenemos los explosivos propulsores, que estos sufren un proceso de descomposición exotérmica lenta y generan gases calientes de modo más o menos controlado. Un ejemplo de ellos es la pólvora negra. Para el almacenamiento de explosivos, cada mina deberá contar con una recepción, que esta se verá encargada de verificar que la cantidad, la calidad, el tipo, la potencia y el tamaño del explosivo es la misma que se pidió, además de verificar que el explosivo se encuentra en buen estado. Por lo general, las minas ya tienen un proveedor preestablecido para la compra de explosivos, aparte de que tienen una persona encargada que se encarga de verificar cuánto falta y de qué tipo falta. Cuando los explosivos lleguen a recepción, se les deberá indicar en los sacos y en las cajas que vienen acomodados la fecha en la que llegaron a la recepción. Esta información también se deberá anotar en una pizarra que esté en un lugar visible. Dentro de las minas, los explosivos se almacenan en unos lugares específicos, llamados polvorines. De estos existen varios tipos y se los voy a mencionar. Los polvorines subterráneos. Estos son construidos en el interior de la mina y tienen comunicación con otras galerías de la misma mina, y es un almacén temporal de los explosivos. Luego los polvorines enterrados. Estos están construidos en galerías o en socavones. Estos no tienen comunicación con otras labores subterráneas de la mina. Estos también pueden ser constituidos por una bóveda cubierta de tierra suelta, con un soporte adecuado que pueda resistirlo. También están los polvorines móviles, que estos pueden ser trasladados de un lugar a otro por medio de vehículos. Y por último, los polvorines de superficie, que estos son construidos sobre el nivel del terreno y su tamaño varía dependiendo de las necesidades del usuario. En la pequeña minería también se toman en cuenta los polvorines de superficie móviles. Estos son 2 cajas metálicas que deben estar recubiertas por su interior por material aislante, ya sea goma o madera. Esto se hace con la intención de que no se produzcan chispas y que sea un método seguro. Los polvorines deben de seguir ciertas características para que estén en un buen estado. Sus alrededores deberán permanecer libres de combustibles, además de que el extintor del exterior deberá ser checado periódicamente para que se encuentre en óptimas condiciones. Siempre deben estar aseados, además de que se va a evitar desparramar explosivos, y todo envase vacío que se encuentre dentro de él se deberá sacar al exterior del polvorín. No se permitirá el acceso a personas que sean ajenas al polvorín, a menos de que sean acompañadas de un encargado. Tampoco se permitirá que las personas entren con fósforo o algún agente inflamador, ni con objetos metálicos que puedan generar chispas. Para cualquier explosivo ingresado al polvorín, el encargado de este deberá anotar en el libro del manejo de explosivos fecha de recepción, procedencia, cantidad y número de guía. Cuando los explosivos sean ingresados al polvorín, se almacenarán de una manera que sea fácil y segura de utilizar, y también deberá permitir una perfecta ventilación y circulación de personas. Después de que los explosivos han sido almacenados de manera correcta en el polvorín, deberán de permanecer ahí hasta que se dé la indicación de usarlos. En ese transcurso del tiempo, el encargado del polvorín deberá checar si presentan anomalías y dar solución a ello. Cuando sea el momento de despachar explosivos, se va a tomar en cuenta que se va a hacer por orden de recepción. Esto quiere decir que los explosivos que tienen más tiempo en el polvorín se van a sacar primero, y el encargado deberá anotar los datos en el libro de manejo de explosivos. Es claro que si estamos hablando de transporte y almacenamiento de explosivos, se deberá contar con un vehículo que transporte explosivos. Este vehículo, para que sea válido, deberá estar en óptimas condiciones, tanto mecánicas como eléctricas. El interior del vehículo deberá estar recubierto con material aislante. En pequeña minería también se permite que los explosivos sean transportados de manera manual, una mochila que está diseñada para dicho fin, además de que los detonadores y los altos explosivos no se van a poder transportar juntos. Además de las medidas de seguridad que ya he mencionado anteriormente, se van a considerar medidas de seguridad distintas para la minería del carbón y la minería a rajo abierto. Primero, la minería del carbón. Esta mina es una mina subterránea que se encarga de extraer carbón y presenta gases inflamables.
Antes de transportar los explosivos al frente de trabajo donde se van a utilizar, el encargado deberá checar la concentración de gas. Si existe más de 2% de metano en el aire, se va a considerar como un lugar no apto. En la minería de rajo abierto, como su nombre lo indica, son minas que se encuentran en la superficie de la tierra. Son conformados por suelos arenosos, lo que no permite que sea una mina subterránea. Para el transporte de explosivos en esta mina se deberá paralizar todo el trabajo que se esté realizando en ese momento. Además de que si existe la presencia o pronóstico de lluvias, nevadas, tormentas eléctricas o vientos, no se podrá realizar ningún manejo de explosivos. Ahora pasaremos al tema de la tronadura. Antes de empezar les voy a decir unos conceptos que serán importantes para entender un poco más el proceso. Primero, cebo o prima. Este es el conjunto de un explosivo fulminante y uno secundario, y es utilizado para la detonación de cargas explosivas. Luego tenemos la mecha de seguridad, que su objetivo es transmitir el fuego de un fósforo o un encendedor al fulminante. El detonador es un explosivo que permite iniciar actos explosivos. Se compone de un explosivo primario y uno secundario. Ahora sí, antes de iniciar la tronadura se deberá aislar completamente el área que se va a tronar y se va a suspender cualquier actividad ajena a la tronadura. Los cebos se van a preparar antes de ser utilizados cerca del área donde se va a tronar. Primero se va a confirmar la velocidad de propagación de quemado de la mecha de seguridad, midiendo el tiempo que toma en consumirse. Después se va a cortar la mecha de seguridad con una longitud equivalente a los tiros, además de que se le va a agregar 75 centímetros como mínimo. Luego comenzará el carguillo de los tiros y se deberá definir el área restringida de acceso, donde se cargará el disparo. El cargador del tiro deberá alcanzar una distancia segura antes de que ocurra el disparo. Antes de que se inicie el encendido de tiros, se deberá encontrar fuera del área de trabajo personas, excedentes de explosivos y vehículos. No se procederá a disparar sin autorización del encargado de los tiros. Y también se debe verificar que la salida se encuentre libre de obstáculos y que exista un lugar de resguardo seguro. En el proceso de encendidos de tiros se deberán contar con mínimo 2 personas. Las tronaduras deberán ser anunciadas por medios que alerten a los trabajadores acerca de la iniciación de los tiros y la suspensión del peligro. Cuando la tronadura haya sido efectuada, el ingreso de personal a frentes deberá ser mínimo 30 minutos después de que haya sido la tronadura. El responsable de llevar a cabo la tronadura deberá verificar si hay toques quedados. Si se detectan toques quedados, se deberán eliminar dependiendo de 2 aspectos. Si son explosivos a base de nitratos, como el ANFO, se les cubrirá con agua, se les pondrá un cebo y se tronarán. Si no son explosivos a base de nitratos, se dejará el explosivo a la vista, se colocará un cebo y se tronará. Para la tronadura en minas de rajo abierto solo se permite realizar las tronaduras en presencia de luz natural y se deberá evacuar a todo el personal. Para las minas subterráneas se prohíbe el uso de escaleras para encender un disparo y el ingreso de personal deberá ser controlado por el encargado de acuerdo a las medidas de seguridad y condiciones ambientales. Y para la minería del carbón solo se permiten utilizar explosivos aprobados por el Instituto de Investigaciones. Los disparadores deberán cargar un tiro y dispararlo, luego volver a cargar y disparar los siguientes tiros de la misma manera. Y esto es todo acerca de mi tema. Si tienen alguna duda me pueden hacer una pregunta por medio de mensaje. La investigación que les presenté no fue tan profunda, pero la traté de resumir para que fuera un poco más entendible. Les agradezco su atención y que tengan un muy buen día.